Muy bien, estábamos en reacciones redox. Vamos a ver por dónde íbamos. Ya habíamos visto cómo balancear en el método de ion-electrón, cómo balancear en medio ácido, el método de ion-electrón en medio ácido. Entonces, recordemos rápidamente, simplemente las semireacciones, los oxígenos de las semireacciones los balanceamos agregando agua, un agua por cada oxígeno que necesitemos para balancear esa reacción, y luego con el agua, como estamos agregando hidrógenos, no solamente oxígenos, luego esos hidrógenos los balanceamos con H+. Hay casos, por ejemplo, este de abajo, la reacción, veamos que tenemos en la parte de los reactivos, tenemos el dicromato de sodio, donde aquí tenemos 7 oxígenos, pero en la parte de los productos no tenemos ni un solo compuesto que tenga oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a poder balancear eso? Bueno, si nosotros aplicamos el método de ion-electrón, ese oxígeno luego va a aparecer del otro lado como agua. Entonces, no necesitamos ni siquiera tener la ecuación completa con todos los productos o con todos los reactivos, porque el método de ion-electrón nos va a decir, por ejemplo, si hace falta algo, o más bien si hace falta agua en esa reacción. Entonces, la reacción balanceada final, puede ser que no sea exactamente igual a como estaba escrita al inicio, sino que puede incluirse algunas otras cosas como el agua. Ahora, hay otra forma de balancear por el método del ion-electrón, y es en medio básico. Y si teníamos el medio ácido, pues por supuesto también podemos hacerlo en medio básico. Ahora, ¿cómo se balancea en medio básico? Hay dos formas para hacerlo. Sin embargo, la forma más sencilla es balancear primero en medio ácido. Entonces, bueno, va a ser como un poquito más de trabajo. Sin embargo, es la forma más simple, y de esta manera ustedes solo tienen que aprenderse un procedimiento. Se aprenden el procedimiento en medio ácido. Primero balanceamos oxígeno con agua y luego balanceamos los hidrógenos agregando H+. ¿Qué hacemos en el medio básico? Pues hacemos un paso adicional, y es que si nosotros agregamos H+, entonces lo que vamos a hacer en el medio básico, ese paso siguiente, va a ser agregar OH- para cancelar los H+. Digamos, si nosotros teníamos que agregar 4H+, o esto según el método en medio ácido, entonces en el paso siguiente lo que vamos a hacer es agregar 4OH-, pero esos 4OH- los tenemos que agregar a ambos lados de la ecuación, a ambos lados de la flecha. Es como en matemáticas, cuando hacemos una operación para simplificar un resultado, lo hacemos a ambos lados del igual para mantener la igualdad. Lo mismo hacemos acá en química, con la ecuación química. Entonces, Profe, sí, ¿de dónde sale hidrógeno en la parte de abajo? No hay hidrógeno a la izquierda. no hay hidrógeno a la izquierda. Ah, muy bien. En la segunda reacción. Este, eso, esto es porque la ecuación no está balanceada todavía. Tenemos que hacer el balanceo, y luego de hacer el balance por el método del ion-electrón, vamos a ver de dónde sale el hidrógeno. Probablemente salga del agua. Y eso lo vamos a saber hasta que hagamos el balance de la ecuación. Pero entonces, lo que les decía, cuando nosotros agregamos la misma cantidad de OH que de H,
de H+ que teníamos, luego de balancear por el método ácido, entonces esto lo juntamos y formamos agua. Y esas aguas probablemente se van a cancelar con aguas que teníamos en el otro lado. Ese es el principio del método básico. Hacerlo primero en medio ácido, balanceando oxígenos agregando agua y balanceando los hidrógenos agregando H+, y luego hacemos un paso adicional agregando OH- a ambos lados para cancelar los H+, los protones. Entonces, ¿cómo se ve esto ya en una reacción de verdad? Bueno, veamos la primera. Vamos a ver. Es cloro más hidróxido, me produce, ¿cómo se llama este compuesto? Para repasar de una vez. ¿Cómo se llamaba el NaClO3? Clorato de sodio. Ese es el clorato, muy bien. Cloro con estado de oxidación +5. Y agua y cloruro de sodio. Entonces vamos a hacer esa reacción por el método de ion-electrón en medio básico. Vamos a ver, nada más ocupa un poquito más de espacio, entonces vamos a hacerlo en una pizarra nueva. Era cloro más ¿más qué? Más hidróxido de sodio. Ok. Ya se descontroló todo esto. Cloro más hidróxido de sodio me produce clorato más agua más cloruro de sodio. No le voy a poner los estados porque para resumirlo. Entonces, lo primero, ¿cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce? A ver, díganme cuando lo encuentren. ¿O cuál creen ustedes que es? ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? A ver, chicos, no está tan difícil. Se oxida el sodio. Se oxida el sodio, vamos a ver. Acá tenemos hidróxido de sodio, el sodio en estado de oxidación +1. Híjole, ahí ya está difícil porque el sodio no puede tener un estado de oxidación más alto que +1. Vamos a ver, ¿en qué estado de oxidación está el sodio? En el cloruro de sodio. Aquí cloro es -1 y sodio es +1, el único estado de oxidación que puede tener. Y en el clorato de sodio, el sodio también es +1. Recordemos que el sodio es un alcalino, entonces el único estado de oxidación posible es el +1.
Entonces no se oxida el sodio. Vamos a ver, ¿quién da más? A ver, chicos, ¿no han desayunado? ¿Quién se oxida o quién se reduce? Vamos, tienen que haber encontrado alguno de los dos por lo menos. El sodio. ¿El sodio qué? ¿Qué sucede con el sodio? Es El que cloro se según yo se oxida. oxida, pero no estoy seguro. El sodio lo acabamos de ver. Si está en estado de Profe, oxidación de +1 en el hidróxido, profe, el cloro se oxida. el cloro se oxida. Vamos a ver. ¿De qué a qué? Bueno, aquí tenemos cloro elemental, con carga cero, por supuesto. ¿Dónde está el cloro oxidado? A ver, ¿quién me habló? Que no lo reconocí. ¿Dónde está el cloro oxidado? O sea, con un estado de oxidación más alto que cero. En los dos, digamos, tanto en el cloro de sodio está y en el clorato de sodio también. Ok, en el clorato de sodio, de hecho, se los había dicho antes, el cloro está con estado de oxidación +5. Pueden confirmarlo ustedes. Oxígeno -2 y son 3, entonces -6, +1 positivo del sodio, entonces -5 y se cancela con el +5 del cloro. Entonces, efectivamente, el cloro se está oxidando y pasa al estado de oxidación +5 en el clorato. Pero en el cloruro de sodio, aquí no se está oxidando porque más bien pasa al estado de oxidación -1. ¿Eso cómo se le llama a ese proceso? Pasar de 0 a -1 a un estado de Entonces oxidación también se menor. reduce. Exactamente. El cloro, este es un caso curioso. El cloro se oxida, pero el cloro también se reduce. Pero por supuesto no son los mismos cloros. Hay algunos cloros que se oxidan para formar el clorato, mientras hay algunos cloros que se reducen para formar el cloruro. Entonces es simplemente un caso curioso donde el mismo elemento se oxida y se reduce, aunque con especies, formando especies distintas. Ahora, ok, esta parte nos costó un poquito, aunque no debería, reconocer estados de oxidación. Ahora, para el método o para balancear en medio básico, lo primero que vamos a hacer es entonces balancear en medio ácido. ¿Y cuál es el primer paso del balance en medio ácido? Según el método del ion electrón, que era lo primero que, bueno, lo primero era reconocer cuál se oxidaba y cuál se reducía. Lo segundo, Hacer las semireacciones. vamos a hacer las semireacciones. Entonces, hacemos primero la oxidación. Entonces, utilizamos las especies o la especie que se oxida, que en este en este caso es el del cloro elemental. Vamos a pasar al ion clorato. Recordemos que en las semireacciones tomamos los iones completos. Entonces, para la semireacción de oxidación, pasamos de cloro a
clorato. Clorato con carga negativa, porque no estamos tomando en cuenta el sodio que tiene carga +1. Y entonces tenemos que balancear primero los átomos. Díganme ustedes, ¿qué hago para balancear esa semireacción? Añaden 2 al cloro. Bueno, al clorato. Ok, agrego un 2 al clorato y balanceo los cloros. ¿Y ahora qué sigue? Tendría que agregar algo con oxígeno. Ajá, ¿y qué agregamos con oxígeno? Agua. Agua, muy bien. Recordemos en el método, en el balance en ácido, balanceamos los oxígenos con agua. ¿Cuántas aguas? ¿Cuántos oxígenos necesito? 3. 3. 2 por 3 6, oxígenos. Entonces son 6 oxígenos, 6 aguas. Ok, paso siguiente. O más bien, ¿qué me hace falta para terminar de balancear esta semireacción? El hidrógeno. ¿Cómo? No escuché. Hidrógeno, profe. Vamos a agregar H más para balancear los hidrógenos. Y tengo 6 por 2, 12. Entonces necesito acá 12H más. Muy bien. Una última cosita me hace falta para terminar la semireacción de oxidación. ¿Qué era? Los electrones. Los electrones. ¿Y cuántos electrones? Recordemos que estamos pasando de cloro 0 a cloro +5. ¿Cuántos electrones están involucrados en ese cambio? 5 electrones salen, son eliminados. 5 electrones que se pierden de cada cloro. Y tenemos 2 cloros. Entonces, van a ser 10 electrones en total. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos la semireacción de oxidación. Ahora vamos con la semireacción de reducción, que recordemos, para la reducción también partimos del cloro molecular para formar cloruro. Entonces, para la reducción, otra vez partimos del cloro y formamos cloruro. ¿Cómo balanceamos esta ecuación, esta semireacción? Le añaden 2 al cloro. Profe, por Dos. cierto, Ajá. en la reacción de antes, ¿por qué es los 6H2O? Ok, claro. ¿Por qué los 6H2O? Porque nosotros balanceamos los oxígenos con agua. Y en este caso tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces necesitamos agregar 6 oxígenos en total, o sea, 6 aguas. Ah, Ok. Muy bien. Entonces, en la semireacción de reducción, ok, tenemos Cl2, 2 cloros y 2 cloros del otro lado. Muy bien. ¿Qué más hace falta para balancear? ¿Qué más hace? Los electrones. Ajá. Y como esta es una reducción, entonces se ganan electrones. Los electrones van en la parte de los reactivos. ¿Y cuántos electrones?
Creo que son 1. 1, porque estamos pasando del estado de oxidación 0 al estado de oxidación -1, pero es 1 por cada cloro. Entonces, ¿cuántos electrones en total? 2. 2. Un electrón por cada cloro y tenemos 2 cloros. Muy bien. ¿Cuál es el paso siguiente? multiplicar ¿Y por qué se multiplica? ¿Qué tenemos que multiplicar? por los electrones de la otra semireacción. Exactamente. Vamos a multiplicar cada una por los electrones opuestos. Entonces la reducción la vamos a multiplicar por 10. Y la oxidación la vamos a multiplicar por 2. Pero como ambos son divisibles entre 2, entonces vamos a simplificar. Vamos a multiplicar esta por 5 y la oxidación por 1. Y esto es multiplicar y sumar. Y qué línea más torcida, por Dios. Bueno, más o menos, un poquito mejor. Y ahora sí, empezamos a multiplicar y a juntar ambas ecuaciones. Entonces, tenemos por acá 1 por cloro, 1 por 6 aguas. Se me acabaron los reactivos en la oxidación, entonces pongo los reactivos de la reducción. 5 por un cloro, entonces 5 cloros. 5 por 2, 10 electrones. Ya se me acabaron los reactivos y paso a los productos. Otra vez empiezo con la oxidación, 1 por 2 cloratos. Entonces, 2 cloratos. 1 por 12 protones. Y 1 por 10 electrones. Se me acabaron los productos, paso con los productos de la reducción. 5 por 2, 10 cloruros. Muy bien, hasta aquí la tenemos balanceada con el método en medio ácido. Muy bien, ¿qué hacemos entonces para balancear en medio básico? Recordemos que lo único que tenemos que hacer es agregar OHs para cancelar los H+. Entonces, ¿dónde tenemos H+? Acá. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos 12 H+, entonces, para el método básico, lo único que vamos a hacer es agregar 12 OH-. Y entonces hacemos otra vez todo lo mismo, pero agregando los OH-. Entonces, cloro 2, 6 aguas, 5 Cl2. De hecho, estos podría unirlos. Tenemos este cloro y este cloro, puedo unirlos. De hecho, también podría cancelar de una vez los electrones, porque no vamos a cambiar la cantidad de electrones en esta ecuación. Y ya no puedo cancelar nada más, no puedo hacer nada más. Entonces continúo, eran 1 y 5, 6 cloros, 6 aguas. Ya no tengo más reactivos, pero tengo que agregar el OH. Recordemos que los OHs se tienen que agregar a ambos lados de la ecuación. Entonces, voy a ponerlo con el otro color. 12 OHs. Y eso lo agregamos a ambos lados. Entonces, 2 cloratos, 12 H+, y aquí es donde voy a agregar los 12 OH-, los 12 hidroxilos, y me quedan nada más los 10 cloruros. Ahora, ¿qué hacemos? Estos 12 H+
y 12 OH menos, más bien, los vamos a cambiar, los vamos a unir y los convertimos más bien en en 12 aguas. Y eso es, esa es la clave del balanceo en medio básico. Convertir los H+ en aguas utilizando hidroxilo. Y entonces el paso siguiente es cancelar. ¿Por qué? Tenemos 6 aguas que se cancelan con estas de acá, me sobran 6 y el resultado final es la ecuación balanceada en medio básico. Entonces tenemos 6 cloruros, 12 OH menos, 12 hidroxilos, me produce 2 cloratos, 6 aguas y 10 cloruros. Y hay un paso todavía que nos está faltando. ¿Recuerdan cuál era? El paso final, ya para poner la ecuación bien bonita. Creo que es poner eso de si está acuoso o así. Poner, sí, además de eso, ponerle o poner los compuestos completos. Vean que acá abajo no tenemos nada de sodio. Tenemos hidroxilo, pero ¿cómo habíamos agregado el hidroxilo inicialmente? Como hidróxido de sodio. Entonces, lo que hacemos es poner todos esos iones que nos están faltando. Bueno, el cloro estaba gaseoso. Luego son 12 hidroxilos, que ¿cómo agregamos el hidroxilo inicialmente? Como hidróxido de sodio, que era acuoso también. Eso nos produce 2 cloratos. ¿Cómo agregamos el clorato? Como clorato de sodio. Entonces lo ponemos acá. 2 cloratos, que es acuoso también. Luego se producen 6 aguas, que el agua es líquida. Y 10 cloruros, que estaban originalmente como cloruro de sodio. Y ahora, si tienen alguna duda, nada más confirman, porque acá lo que agregamos de más fueron 12 sodios. Aquí pusimos 2 y aquí me faltó ponerle el 10 cloruros de sodio. Entonces agregamos 10 sodios. Entonces vean que agregando los contraiones, la ecuación sigue manteniéndose balanceada y debería ser así. Los iones no deberían sobrar. Entonces, los mismos 12 sodios que necesitamos para formar el hidróxido de sodio al inicio, esos sodios se siguen manteniendo como contraiones de las otras especies del clorato y del cloruro. Entonces, vean que aquí hicimos dos cosas. Repasar el balanceo redox en medio ácido. Y luego el único cambio que hay que hacer para balancear en medio básico, que es agregar iones hidroxilo para cancelar los protones, los H+. Y luego cancelamos las aguas. Y así se balancea en medio básico. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nada? De mi parte todo bien, profe. ¿Perdón? De mi parte todo bien. Ok, excelente. Y nadie dice nada, entonces supongamos que todo está bien. Ok,
Entonces, les dejo un par de minutos para que resuelvan la ecuación de abajo, mientras yo voy a traer un vasito de agua y luego las resolvemos. Entonces, trae 2 minutos para que resuelvan esta de abajo. Si tienen alguna pregunta, me dicen, yo sigo aquí. A ver, chicos, ¿ya tienen una respuesta? No, eso es un no.
Muy bien. Sigan resolviéndolo ustedes mientras yo la voy resolviendo acá y vemos a ver si llegan si llegamos a la misma respuesta.
Ok, chicos, ¿cómo les fue? Hola, sí, siguen ahí. Aquí estamos, bro. Sí, es que como que no aparece. ¿Cómo les fue con el ejercicio? A mí me costó un poco encontrar los estados de oxidación al principio. A mí también, pero a ¿Cómo? veces es lo que más me cuesta. ¿Cómo? Pero si eso lo vimos hace meses. Sí, profe, pero es un poco difícil. ¿Cómo va a ser posible? Profe, ¿se podría repetir la Ajá, parte rosa, digamos, como la segunda línea? ajá, claro. Tenemos el nitrato, bueno, que es ok, tenemos el nitrógeno con estado de oxidación +5, que pasa a nitrógeno con estado de oxidación -3 en el amonio. Eh, entonces, el nitrógeno es el que se reduce. Entonces utilizamos las especies completas de, a ver, esto está como un poco feo, de nitrato, NO3 menos, pasamos a amonio, a NH3. Balanceamos, bueno, tenemos un nitrógeno de cada lado, está balanceado. Después, lo que sigue es balancear los oxígenos. Tenemos 3 oxígenos que lo balanceamos con aguas. Entonces agregamos 3 aguas. Luego balanceamos los hidrógenos, que tenemos 3 por 2, 6 y 3, 9 hidrógenos que los balanceamos con H+, y el cambio es de +5 a -3. Esto es un cambio de 8 electrones. Entonces, esa sería la parte de la reducción. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Ok, vamos a ver. Acá, al final, entonces, 3 aguas. Cancelan acá, me quedan 6 aguas. Y hay algo que no me está cerrando acá todavía. Porque acá yo pongo 6 aguas. Y esto me produce 4 sin más 2 que está en forma de OH4, 2 menos. Entonces aquí estoy consumiendo 16 OHs. Y luego
el NH3. De esos 16 OHs, 16, saqué 9 de la reacción. Eso quiere decir que adicionalmente me están faltando otros 7 OHs que tienen que venir entonces de la parte de los reactivos. Ok, entonces acá sucede algo curioso y digamos que bastante enredado para nosotros. Vamos a ver, acá ya tenemos, aquí ya tenemos la reacción pues bastante terminada, ya la reacción prácticamente final. Nos quedan 6 aguas en la parte de los reactivos y 9 hidroxilos en la parte de los productos. Cuando lo pasamos a la forma de la ecuación original, entonces el zinc más 2 estaba como en esta forma de complejo de 4 hidroxilos con zinc y todo eso con carga menos 2. Pero nosotros teníamos 4 zincs, 4 átomos. Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué esto se puso negro? Ok, vamos a ver un segundo. Ah, creo que ya sé qué pasó. No, no puede ser que yo haya perdido todas las anotaciones. No, no me digan. Profe, y si yo le envío un screenshot y usted lo comparte y sigue escribiendo ahí. Puede ser. No puede ser, en serio, no puede ser. Bueno. Bueno, o dígame cómo quedaban, nada más. Bueno, recuerdo que eran 4 zincs, teníamos un nitrato, eran, además, vamos a ver, 6 aguas, creo. Sí, 6 aguas. 6 aguas, ¿verdad? 6 aguas. Esto nos daba 4 zinc, 2 más, un NH3 y 9 OH menos. Ahora, ¿qué es lo que les digo que, digamos, es bastante enredado? El zinc está en forma de esta especie de un zinc con 4 hidroxilos. Entonces, si nosotros hacemos el cambio, ya para la reacción final, nosotros aquí tenemos que poner 4 zinc, pero cada zinc tiene 4 hidroxilos. Y luego el NH3. Ahora, ¿dónde está el truco acá? Aquí nosotros tenemos en total 4 por 4, 16 hidroxilos. Acá yo solamente tenía 9. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Cómo nosotros logramos balancear esta ecuación? Si nosotros solamente tenemos 9 hidroxilos de los 16 que necesitamos, pues muy simple, los ponemos del otro lado también.
eso que nos hace falta. 16 menos 9 nos da 7 hidroxilos. Y de esta manera terminamos de balancear la ecuación. ¿Cómo sabemos nosotros que efectivamente podemos poner los hidroxilos? Porque la reacción está balanceada en medio básico. ¿Qué quiere decir un medio básico? Que nosotros tenemos hidroxilos en el medio en el que estamos realizando. Tenemos hidroxilos en la parte de los reactivos. Y esos hidroxilos, pues entonces también los podemos utilizar para balancear la reacción si es que los necesitáramos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Tuvieron que llegar por lo menos a esta parte. No, todo clarísimo con óxido reducción. Entonces, digamos, siempre al final hay que devolvernos como a la primera reacción y ver los compuestos que teníamos, por así decirlo. Exactamente, siempre tenemos que devolvernos al inicio, porque no siempre, por ejemplo, con la primera ecuación, nosotros en ningún momento del método de ion-electrón utilizamos sodio, pero nosotros tenemos sodio en la reacción, entonces tenemos que devolvernos y poner eso que le falta a cada compuesto. Bueno, chicos, entonces, si estamos claros acá, por eso espero. Esto es óxido reducción y vamos entonces, todavía nos quedan unos minutos. Vamos a ver. Reacciones acuosas. En realidad la parte de óxido reducción también forma parte de este capítulo, del capítulo 4 de reacciones acuosas. Sin embargo, bueno, quería verlo más bien antes. Es tal vez el tema más complicado de esta parte del capítulo de reacciones acuosas. Y es como lo que habrán notado, es el balance, la forma de balancear un poco más complicada y también que toma un poquito más de tiempo. Pero bueno, en reacciones acuosas, o sea que suceden en disolución acuosa, disueltos en agua, tenemos dos tipos de sustancias. Tenemos las sustancias que son electrolitos y las sustancias que son no electrolitos. ¿Cuál es la diferencia? Si cuando están disueltas en agua forman o no forman iones. Entonces, por ejemplo, podemos tener una sal que para disolverse en agua se separa en catión y en anión. Y el catión queda envuelto por una capa de moléculas de agua y el anión queda envuelto por otra capa de moléculas de agua. Entonces, esto es un electrolito. Las sales, en general, se consideran electrolitos porque cuando están en agua, entonces se van a separar en sus iones. Y luego tenemos los no electrolitos que se pueden disolver en agua también, pero no se separan en iones. Y generalmente acá tenemos sustancias moleculares. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es un compuesto molecular que se disuelve en agua fácilmente, pero no forma iones. Entonces, el alcohol se considera como un no electrolito. Cuando ustedes se han tomado alguna vez algún suero
por ejemplo, por deshidratación o si en algún momento les ha dado diarrea o vómito, que normalmente recetan suero como para no, o para hidratarse y para además no obtener una recuperación de sales en el cuerpo. Esos sueros normalmente tienen muchas sales que son electrolíticas para mantener el equilibrio, digamos, de sales en el cuerpo, en las células. Ahora, dentro de los electrolitos, dentro de las sustancias que pueden formar iones al disolverse en agua, también hay dos tipos, que son los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Los fuertes simplemente se separan en iones completamente. Si tenemos, por ejemplo, acá el HCl, si nosotros tenemos 5 moléculas de HCl, si se disuelven en agua, vamos a tener entonces 5 iones de hidrógeno, 5 protones y 5 cloruros. Si agregamos 2 moles de HCl y los ponemos en agua, entonces vamos a obtener 2 moles de H+ y 2 moles de cloruro. Siempre se van a separar por completo. Y esto es, y por esto también se usa el indicativo de la flecha completa. Digamos, la flecha de reacción que nosotros vemos, que hemos visto hasta ahora, lo que nos quiere decir es que esa reacción ocurre de forma completa, es decir, todo lo que tenemos en la parte de los reactivos se convierte en producto. Con los electrolitos débiles se separan en iones, pero no por completo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos 5 moléculas del reactivo, por ejemplo este de acá que es el ácido acético, si nosotros ponemos 5 moléculas del ácido acético, no obtenemos 5 moléculas de acetato y 5 protones, sino que pueden ser 2 moléculas de acetato, 2 protones, y quedan 3 moléculas en forma de ácido acético. Y esto lo representamos también con una doble flecha, doble media flecha más bien, que nos indica que una parte de las moléculas se están convirtiendo en los iones en la parte de los productos, pero que al mismo tiempo los productos se están convirtiendo en los reactivos, es decir, es un proceso dinámico. Al mismo tiempo que una molécula de ácido acético pasa a formar los iones, en ese mismo tiempo, 2 iones se encuentran y forman una molécula neutra del ácido acético. Entonces siempre mantenemos un equilibrio, siempre mantenemos de las dos especies. Mantenemos tanto la molécula neutra como los iones, como las especies cargadas. Y esos son los electrolitos débiles. No forman o no se separan por completo en sus iones, sino que tenemos tanto iones como moléculas neutras, a pesar de que se encuentre completamente disuelto. Es como un híbrido entre los electrolitos fuertes y los no electrolitos. Entonces acá un ejercicio rápido ya para ir terminando la clase. Acá tenemos una disolución acuosa de uno de los siguientes compuestos. Tenemos el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio o el sulfato de potasio. Y solamente nos dan la representación de la carga de esos iones. Entonces, este diagrama, ¿a cuál de esos compuestos creen ustedes que corresponde? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Este diagrama, esta imagen que tenemos acá con los iones positivos y negativos, ¿a cuál de estos compuestos corresponde este diagrama? ¿Con cuál calza? Profe, S menos 2 es de esta oxidación. O... La carga del ion.
Ok. Ven que pueden verlo por la carga y por la cantidad de iones tanto positivos como negativos. Profe, yo creo que es el cloruro de magnesio. ¿Usted cree que es el cloruro de magnesio? Muy bien, vamos a ver. Si yo tengo una molécula de cloruro de magnesio, al separarla en iones, ¿qué se forma? Vamos a 2 tener, más. magnesio con carga 2 positiva y 2 cloros con carga negativa. Eso coincide con lo que vemos en la imagen. No, porque el 2 es negativo. Exactamente. Además, tenemos, según esto, por cada carga positiva, tenemos 2 Profe, iones negativos. entonces es sulfato de potasio. El sulfato de potasio. Muy bien. ¿Por qué? Porque al separarlo, obtenemos 2 sodios, 2 potasios y un sulfato con carga 2 negativa. Es decir, tenemos una relación de 2 positivos por 1 negativo. Y si nosotros nos vamos a la imagen, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4 cargas negativas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cargas positivas. O sea, tenemos una relación de 2 a 1. La misma que tenemos acá. Entonces, este era un ejercicio así bastante sencillito, nada más como para poder identificar los iones que forman las diferentes especies. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Aquí les dejo otro ejercicio de práctica de ese mismo estilo y también les voy a subir la presentación al modo para que puedan ir viendo las siguientes partes y algunos ejercicios al final también. Chicos, ¿alguna pregunta que les haya quedado el día de hoy? Debería borrar esto. No, nada. Bueno. Bueno, chicos, entonces terminamos por hoy. Que tengan un bonito día y en la tarde también les voy a dejar una tareita en el modo para que la realicen. Ya saben, algo pequeño de reacciones. Entonces, chao chicos, que les vaya bien. Hasta luego, profe, gracias. Igual, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, chao.